confesara que Jesús es el Señor, y los montes temblarán, y el que ha de venir vendrá, su promesa cumplirá. Todo ojo le verá, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y los montes temblarán, y el que ha de venir vendrá, su promesa cumplirá. Y su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán, y su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán. Oh, 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 oh. Oh, 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 todo ojo le verá, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y los montes temblarán, y el que ha de venir vendrá, su promesa cumplirá. Y su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentados todos cantarán, y su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentados todos cantarán. Al Cordero que venció, al Eterno, a mi Rey, al que ha sido y siempre será, al que me ciñe de poder, al que tiene autoridad, al que su promesa cumplirá. Yeah. Oh, 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 oh. Y su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán, y su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán. Oh, 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 oh. Los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán. Todo ojo le verá, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Buenas noches, bienvenidos a otra edición más de la Cadena de Clamor en la noche. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en el mismo. Yo creo que casi 2 meses, hace 2 meses, Dios me dio un mensaje especial, una revelación de la profecía, de lo que vendría de 2021 en adelante. Yo le llamo mensaje profético 2021, 2021 en adelante. Ese es. Y pasó algo que lo grabamos aquí con muchos efectos, con mucho trabajo, con mucho sacrificio. No sabemos qué ocurrió. No sabemos, desapareció de todo. No se encontraba en Camuy, no se encontraba aquí abajo. Es que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y cuando uno está hablando, lo que Dios le manda a hablar a uno,
uno tiene que entender que esto es una lucha. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Efesios capítulo 6, verso 10, 13 en adelante. Entonces, hay oposición. Pablo decía, en uno de sus viajes misioneros, decía, a una de las iglesias, decía, una y otra vez he tratado de ir a vosotros, pero Satanás me lo ha impedido. Así que hay una lucha. Cuando Daniel oró y ayunó 21 días, le pidió a Dios que le revelara el futuro de su nación. Cuando el ángel llegó, un ángel común, Dios escogió, no le dio un sueño, no le dio una revelación, no envió un arcángel, envió un ángel común. Y cuando el ángel llegó, el ángel le dijo a Daniel, desde el primer día en que tú hiciste tu invocación, tu petición, Dios me envió con tu respuesta, con la respuesta. Pero en el camino me encontré con el ángel de Persia, está hablando de Irán, que salió a mi encuentro para detener, porque en todo esto está involucrado. Mire, si yo nunca había pensado esto hasta este momento, que la furia de Satanás de enviar un arcángel a detener al ángel que Dios envía con el mensaje a Daniel del futuro es porque es de Persia que va dentro de, esto fue muchos años antes que se cumplía la profecía, que 150 años antes, Isaías, Dios llamó a Ciro por su nombre, que sería el rey de Persia, óigalo bien, sería el rey de Persia, que sería, Dios lo llamó su siervo, que era un impío, un idólatra, su instrumento para devolver del exilio en el cual caería 150 años antes, caería Israel en Babilonia. Y como Satanás sabe que de Persia es que va a salir el rey, que va a venir, todavía en ese momento todavía no se ha significado, pero ya posiblemente había nacido, y se sabe que Ciro es el que Dios llamó su siervo, su instrumento, aunque era un impío, un idólatra, un pagano, que siendo rey de Persia, lo que es Siria, lo que es Irán en el día de hoy, pues indiscutiblemente eso enfurece a Satanás y no quiere, porque teme que la revelación, la esperanza, porque la fe viene por el oír y el oír por cada palabra que sale de la boca de Dios, pues esa palabra va a inspirar al pueblo que está en cautividad en Babilonia, va a fortalecer al profeta, y que el diablo tiene un motivo de todo lo que hace, hermano. Por eso dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor cual león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8 y 2 Corintios 2:11, que las repito aquí continuamente, para que no gane ventaja alguna o tome ventaja alguna sobre vosotros, Satanás. No ignoréis sus artimañas. Es un padre de mentira, es un acusador. Es un instrumento de maldad, es un mentiroso, es un asesino, un homicida, es un engañador. Entonces, yo nunca había pensado en eso, pero ahora que uno recibe de la palabra revelación cada rato, pues cuando menos uno espera, pues ese ángel, esa potestad, un ángel que está gobernando, es decir, que hay naciones que cuando tornan sus espaldas a Dios sus gobernantes, cuando el pueblo de Dios se vuelve apático, indiferente y se aleja de Dios, esa nación cae bajo el poder, la influencia de legiones y de ángeles satánicos de las tinieblas. Por eso en 2 Corintios 4:4 dice, y le llama a Satanás el Dios de este siglo. No es porque sea un Dios, no. El Dios de este siglo, que le ha cegado los entendimientos a los gobernantes, a los líderes, al pueblo, para que no crean y no les resplandezca, aún a la iglesia, no disfruten de las bendiciones y de todo lo que la Biblia dice que es bendición para nosotros. Son verdades que a veces uno no se da cuenta. Pues entonces, todo lo que el diablo hace tiene un motivo. Satanás, cuando ve que el ángel enviado con el mensaje a aquel que lleva 20 días en ayuno, ya llevaba casi 21 días, o 18, no sé, llevaba un montón de días en ayuno,
Y cuando Satanás se da cuenta que viene el ángel con la revelación, envía a ese potestad, a ese ángel caído, que está gobernando, que está dirigiendo la nación de Irán, que en el día de hoy se llama Irán, aquel entonces era Persia. Y como sabía Satanás que de ahí sería el gobernante Ciro, el que llegaría al poder, y Dios lo usaría para que Esdras lleve el mensaje de restaurar el culto de Jerusalén, el templo, todo esto, el diablo sabe que se opone. Por eso Apocalipsis 12:12 es tan importante en este tiempo, con todo lo que ha acontecido políticamente en el mundo, en Europa, en los Estados Unidos, esta pandemia, la lucha política por destruir al presidente Trump, la toma del poder por el gobierno de la nueva orden mundial, de la oscuridad de Biden y Kamala Harris y la izquierda democrática, porque dentro, y esto es una cosa que le voy a decir hoy, todavía, pero un momento, para decir, pues entonces, ¿sabes? Tomas el poder. En este momento, un ángel de tinieblas está gobernando los Estados Unidos y está gobernando ángeles caídos, diferentes naciones del mundo, China está siendo gobernada por ángeles y otras naciones. Voy a hacer una lista, conforme Dios me lo vaya mostrando, una lista de naciones que están siendo gobernadas por potestades, ángeles caídos y potestades del diablo. Y puedo hacer la lista y se la voy a traer aquí. Entonces, note bien claro que Dios entonces manda a este ángel. Y en el camino, Satanás manda un ángel de los de él, no cualquier ángel, una potestad, lo manda para detenerlo y hay una batalla y es fuerte, porque varón, hermanos queridos, las batallas a veces espirituales son fuertes. Yo siempre traigo de recuerdo Franco, que era un alcohólico, que el dueño del edificio era tan mezquino que lo tenía cuidando el edificio nomás que por dejarlo dormir allí. Y en un invierno eso que bajó bajo cero, pues entonces había una caldera que era de carbón y agua, y era como los barcos de antiguo, los steamboats, como llamaban, los barcos de vapor. Pues entonces a Franco le tocaba echarle carbón para que la caldera se encendiera, la caldera diera más calor, y entonces el agua hervía y por la tubería o lo que llamaban los radiadores, que ahí que vienen los radiadores de los carros, y subiera el vapor y ese vapor subiera, lo que daba calefacción al edificio en Nueva York. Y esa Navidad que estaba bajo cero, que usted cogía un vaso de agua y lo tiraba y cuando caía abajo estaba hecho hielo. En casa no había nevera. En la casa que yo me crié en el 348 de la calle de 15, entre primera y segunda avenida Manhattan, lo primero que tuvimos no fue una nevera. Nosotros vivimos con una que se llama un frozen aluminum box, una caja de aluminio, de madera forjada en aluminio, que en el invierno, oigan esto, eso cubría la ventana de la cocina que miraba para los otros edificios. Mi mamá ponía ahí la carne, la leche, todo lo que se podía dañar. Y el frío era tanto que eso era la nevera, porque no teníamos para una nevera. Bueno, yo vengo de abajo para arriba. En el verano, lo que mi mamá hacía, en lo que un día llegamos a tener una nevera, era comprar hielo y poner una penca de hielo ahí, enfriar las carnes y la leche y las cositas que nos tomábamos. Además, eso era, el frío era tan grave. Entonces, en ese día hizo un frío tan terrible que lo que pasaba era que nos llegaba el carbón abajo no era suficiente, el agua no estaba suficientemente caliente. Y entonces lo que nosotros hacíamos era que empezábamos con martillos, con las cucharas grandes, taca. Y cuando tú empezabas todo el edificio dándole cantazos, hasta en la ducha donde uno se bañaba, la bañera, había un tubo grande, a veces uno se quemaba porque eso botaba agua por ahí caliente y el vapor que daba era lo que daba calefacción. Oh, queridos del alma, nosotros vivimos eso en Nueva York. Y yo recuerdo, mi hermano, que empezó todo el mundo a alarmarse y cuando fuimos abajo a ver por qué la calefacción, porque parecía una orquesta, todo el mundo pegándole con las cucharas, con los martillos, con lo que encontraban, con los zapatos y dándole a los radiadores y a los tubos. Vamos a ver qué pasa, y fue, y aquí estamos forzando. Entonces, cuando fuimos allá abajo, Franco, que era el janitor, el que cuidaba eso, que era un alcohólico,
estaba más jalado que un timbre de autobús, ¿sabes? Que de guagua. Se recuerdan que aquí antes los autobuses tenían un timbre y cuando tú querías que te dejaran, tú jalabas el timbre. Y cuando alguien estaba en Puerto Rico, cuando alguien estaba bien bojacho, está más jalado que un timbre de guagua. ¿Te recuerdas de eso, Gualá? Está más jalado, está más jalado que un timbre de guagua. Claro, los que me oyen en Chile y me ven en Chile saben que una guagua es un niño, pero aquí una guagua es un vehículo de transportación. Y las guaguas, cuando yo no sé si estos dos, pero por lo menos yo, cuando yo me criaba, las guaguas que se movían, los autobuses, tenían un timbre, un cordón, y cuando tú te querías bajar, clink, 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 le daba eso. ¿Qué pasa? Que cuando alguien estaba bien bojacho, le decían, está más jalado que un timbre de guagua. Y así estaba la gente, hermano. Y este tipo estaba más jalado que un timbre de autobús ahí tirado en el piso y nosotros congelando. Y entre todos empezamos a paliar y a echarle carbón, y a echarle carbón, y a echarle carbón a la caldera. Y empezó el agua a hervir y a subir el calor. Y eso se me quedó grabado para el resto de mi vida. Y cuando me convierto al Evangelio, entiendo y comprendo que hay momentos espirituales en la guerra espiritual que tú no puedes vivir con simplemente un ayunito. Tú no puedes vivir con simplemente un versito, un devocional de 5 minutos en la mañana. Que tú no puedes vivir con 10 minutos de oración. Que hay momentos que tú tienes que sacar los cañones grandes, que tienes que meterte con ayuno y oración, porque este género no sale sin ayuno y oración, que tienes que meterte a orar y vigilar esa noche, no todas las noches, porque te vas de loco. Y no siempre vas a estar orando 3 o 5 horas, pero va a haber momentos que uno se va a tener que tirar como Daniel delante del Señor y decir, Señor, no me levantaré de aquí hasta que tú no me respondas, hasta que no se mueva esta montaña, hasta que este demonio no se vaya, hasta que el diablo no sea arrastrado y derrotado. Entonces, a veces hay que meterle más. Hay que meterle más carbón a la caldera de la oración y el espíritu, porque por eso fue que cuando Jesús bajó del monte Tabor, de la transfiguración, acá estaban los discípulos peleando con un individuo que no siempre el asunto de la epilepsia es demonio, pero en este caso era un demonio. Entonces hay que discernir lo que es demonio, y eso es otro tema de la demoniología que vamos a traer en los próximos meses, porque ese ha sido mi doctorado de la vida, no de ningún seminario, de la vida, bregar con lo que se llama la demoniología y lo que dicen los católicos del exorcismo, nosotros llamamos liberación. Y le dijeron, y Jesús le dijo a los apóstoles, este género no sale sin oración y ayuno. ¿Qué fue lo que le quiero decir? Que se quedan sin comer, no. Que hay cosas que hay que meter ayuno. No es que uno deje de comer hasta morirse, no. Que hay que meterse, y si es ayunar por dejar de comer, no. Dejar el ayuno es separar tiempo para hablar con Dios, para leer la Biblia, para concentrar la mente de uno en la fe, para llenarse de Dios. Entonces hay momentos que hay que pelear la batalla. Vuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar fortaleza y traer cautivo todo pensamiento, la obediencia a Dios. Hay momentos que uno tiene que meterse, Marco. Hay noches que yo me he tenido que desvelar orando. Y hay días que yo me levanto de la mañana en ayuno. Y como tengo trabajo que hacer, pues sigo en ayuno, orando en la mente. Oro antes de levantarme, leo la Biblia, la mención. No quiere decir que te encierres todo el tiempo en un cuarto. Hay momentos que por un poco de tiempo uno se tiene que trancar con Dios. Pero eso no es encerrarse meses uno, porque la vida sigue. Y uno tiene que trabajar y uno tiene que hacer las cosas. Y a veces uno se encierra y lo que hace es que se deprime. Pero hay que meterle más leña a la caldera. Igual que el barco de vapor, para que funcionara había que meterle más carbón, igual que la caldera del edificio 348 del Este, donde yo vivía en la calle 15, entre primera y segunda, había que meterle más carbón. Y ahora en este tiempo que han bajado tantos demonios, los demonios ahora están sentados en Casablanca, están sentados en Beijing, están metidos en CNN, están metidos gobernando en NBC, en el New York Times, en el Washington Globe,
Están metidos hasta en algunos altares, hermano. Mire, un senador que acaba de ser electo senador por Georgia, o reverendo, creo que Warner, yo no sé qué, un tipo que vendió su alma al diablo porque el que para llegar a un puesto político dice que Dios aprueba el aborto y el matrimonio del mismo sexo, vendió su alma al diablo. Hermano, otro ministro dándole vueltas por ahí, sabiendo que las tinieblas han tomado el poder en Estados Unidos, en vez de ir por todos los medios pidiéndole al pueblo que oren, para que ese hombre que llegó ahí se arrepienta, las legiones que lo atormentan se vayan, haga las cosas bien para que el pueblo no se afecte. Pues entonces dice, hay que apoyarlo en todo. Y la Biblia dice que no nos hagamos partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas. Y a mí no me importa que se llame republicano, que se llame demoniocrático, que se llame PNP, que se llame movimiento vicioso, lo que sea, que se llame el nombre que le dé la gana. Hermano, si el que camina mal, nosotros tenemos que ir por el camino angosto que lleva a la salvación, no por el espacioso que lleva a la perdición. Y tenemos que tener discernimiento, y a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Y no podemos ser unos Esaú que vendemos por un poquito de gloria. Pues eso es lo que le pasa a algunos. Los llevan a la fortaleza, los llevan a Casablanca, los llevan a Miraflores en Venezuela, o los llevan a la Casa Rosada en Buenos Aires, y lo llevan al palacio, y lo llevan a la televisión, y lo llevan a la prensa, y se vuelven como el sapo. ¿Usted sabe la historia del sapo? La historia del sapo. El sapo dice que era amigo de un pelicán. Es una historia ficticia, pero es una anécdota buena. Entonces el sapo le gustaba ver cómo el pelicán volaba, iba tan alto. ¿Sabes que el pelicán tiene un pico bien grande, donde coge los pescados y después los bota? Yo no sé cómo es que eso funciona. El asunto fue que el sapo le pregunta al pelicán y le dice, mira, tú no me puedes ayudar a subir bien alto, porque si tú puedes volar, yo creo que yo puedo volar también. El pelicán dice, porque tú no tienes alas, tú no tienes capacidad para volar. No te preocupes, yo puedo todo. El yoito es, el yo. Y entonces, de tanto existir, el pelicán lo monta en su pico y lo sube. Y dice, más alto, más alto, más alto, que yo sí voy a ser el protagonista. Y cuando el pelicán le dice, pero no te tires, que no, yo me voy a tirar porque yo voy a volar, yo soy grande, yo soy poderoso, dijo el sapo. Y cuando se tiró, dijo, yo. Y cayó esplachado. Y se le pasa a los soberbios. Ese le pasa a los que se vuelven, van a fortaleza. Y como una vez yo le dije al doctor Pedro José, 90 días después que tomó el poder, me invitó a una reunión. Y yo le dije esa noche, me dio un juguito de naranja puro, me recuerdo, me dio un pedacito, un juguito, muy bueno estaba el jugo. Y yo me le quedé mirando mientras mirábamos hacia al jardín, estábamos en la oficina central. Y yo le dije, doctor Pedro José, yo soy su amigo, lo amo. Ojalá que los fantasmas, hablando de los demonios que están ahí en fortaleza, del pasado, de la soberbia, no lo amarren usted y no lo confundan usted, hermano. Amigo, yo lo aprecio. No se deje marear. Y porque todos los que llegan aquí llegan humildes y después que llegan al poder, ya sea en Fortaleza, en Casablanca, o sea en Miraflores, o sea en la Casa Rosada, o sea en el palacio que sea del país que sea, una vez que prueban el poder como que se enferman y muchos se vuelven soberbios y como el yo y la soberbia, entonces da protagonismo y se olvidan que Dios hace nada a los poderosos. Entonces, increíblemente, así le dije yo al doctor Rosselló. 4 años más tarde, él estaba ya abojecido de estar allí. 4 años más tarde se dio cuenta que la gloria es pasajera. O sea, que la gloria de los hombres, la amistad, todo ese búsqueda, toda esa hipocresía que buscan a uno. Mira, yo me recuerdo cuando el ministerio estaba bien económicamente y tenía mucha publicidad y el clamor pues era con aquellos tiempos que no habían días de fiesta, que eran días de fiesta y la gente se movía.
Hoy venga a mi oficina, no sabe usted, ayúdame a ser juez, ayúdame esto, consígame esto. Hermano, eso es la hipocresía del hombre, la vanidad de la tierra. Lo que hay que buscar es la gloria que viene de Dios. Por eso Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo. Hermano, hoy, miren a Trump. Trump, Dios lo eligió, lo puso ahí por un milagro. Y ahora cuando las cosas le han ido mal, y sea por la forma, sea que se robaron o lo que fuera, no está en el poder. Vuelvo y digo, porque el tiempo dirá quién tiene la razón, si fue cierto lo que creemos o si es cierto que no. De todas maneras, la echaron a perder. La echaron a perder. Eso, la apatía de los cristianos, la apostasía de otros cristianos como Esaú, unido con las obras infructuosas de las tinieblas, con gente mala, que son enemigos de Dios, y la sobreconfianza que los que rodeaban al presidente le hicieron confiar más en las profecías que en Dios, y él que no conoce al Señor bien, que está comenzando, se sobreconfió, y aunque se lo hayan robado, si no hubieran sido sobreconfiados, no se lo hubieran podido robar. Pero sea como sea, el tiempo dirá quién tiene la razón. El asunto de todo esto es, mis amados hermanos, que mientras el tipo estaba allí, la Casa Blanca no fallaba llena de cientos de pastores. Yo nunca tuve el privilegio de ir allí. Yo nunca. Y amo al hombre, y lo apoyo, y oro por él. No soy hipócrita. Siempre dije que su problema eran los dedos y era la boca, y los malos consejeros, y los alcahuetes, pero mire ahora las puñaladas que le están dando de los mismos de él, ya que nosotros sabemos que CNN y NBC, toda esa gente deben declararse, Post, New York Times y Washington Post, todos deben declararse ya partidarios del Partido Democrático, lo que sea. Pero ahora los de él mismo, los republicanos, 2 o 3, no, yo estoy buscando, hermano, tengan cuidado. Tengan cuidado, uno nunca sabe la vuelta que da el mundo. Uno nunca sabe, ese hombre está en el piso ahora, le están dando, lo quieren meter preso. Y yo oro que Dios lo honre, porque el que honra a Israel, Dios lo va a honrar. Y el que honra a Dios y el que honra al pueblo, yo no me escondo para decir esto. Y lo que hace lo malo, pues ahí está, la sobreconfianza. La sobreconfianza, confianza si mi abuelo mató a su amo. Entonces ahora están los hipócritas. El amigo es amigo, hermano. El amigo es amigo, es como la buena esposa. La buena esposa está con su marido, aunque esté podrido de cáncer, aunque esté muriéndose, aunque haya perdido todo. No como la esposa de Job, que la esposa de Job, que cuando lo vio que estaba pelado, que murieron las hijas, que los amigos lo dejaron, que estaba enfermo, dijo, viejo, porque eso es una discusión teológica. Viejo, ¿por qué no acaba de maldecir y morirte ya? ¿Por qué no acaba de maldecir y morirte ya? Ay, Dios mío, así fue. Y él ha hablado como la mujer es fatua. Y así mismo hay hombres que mientras la mujer está bonita, mientras está joven, mientras está, ¿lo sabes? Y después, si se enferma, la abandonan. Yo conocí una mujer hermosa que dio lupus en una campaña que tuvimos en Guayama hace muchos años, aquí en Puerto Rico. Y el marido la dejó, la abandonó porque le dio lupus. Y estaba fea y enferma. Y él no. Ese es un falso. El esposo bueno, la esposa buena, el hijo bueno, la hija buena, el amigo bueno está con uno, aun cuando uno está en el piso. Por eso el único fiel, dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Increíble. Pues ahora, quién sabe las vueltas. Yo estoy orando que ese hombre Dios lo convierta en una figura que predique a Cristo, que mueva, que se vuelva un defensor, así como fue defensor de los niños por nacer, defensor de los perseguidos cristianos, religiosos, de la fe que fuera, que se enfrentó a los miserables chinos comunistas, hijos del diablo, que esclavizan a la gente.
y se enfrentó a la maquinaria de los democráticos y a los republicanos traidores dentro de él, que se enfrente al diablo y se ponga firme con su familia y que diga, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y orar por él. Y oramos por Biden, que aunque es un instrumento del diablo, que es parte de la nueva orden mundial, se arrepienta y conozca a Cristo también. Ahora, cada vez que haga algo como lo que está haciendo con los baños, con todo lo malo que está haciendo, que tiene que ver con financiar aborto y todo lo que sea, lo vamos a denunciar aquí. No voy a entrar en eso. Pero quiero decir bien claro a aquellos que me están escuchando, antes que se me olvide. Necesito que oren por el viaje a fin de mes para El Salvador. Después de un año, la campaña en Huachapán se va a dar el 4, 5 y 6 de marzo. Necesito su oración. Necesito que usted ore para que Dios supla todo lo que haga falta para esa cruzada. Que los pasajes y el dinero que se ha invertido, la televisión y la radio y la prensa y la línea aérea, además de lo que sí, lo honren. Que no se echen para atrás ahora. Y que haya un mover de Dios en El Salvador tan grande, porque yo no voy a dar campaña en la capital. Esos no son mis planes, ni concentraciones. Voy a un solo sitio, un sitio llamado Huachapán, departamento a 3 horas de la capital. Y todo el que quiera ir, vaya para allá. Y vamos a ver la gloria de Dios y vamos a orar para que milagros del COVID, se desaparezca el COVID, la miseria, los demonios, las legiones, que Dios nos unja. Yo le necesito que usted ore. La ofrenda, eso es secundario. Importante es la oración del justo para que lo que Dios haga allí sea tremendo. Y de paso de regreso, le hablaré luego, pararé unos 7 días o menos en Panamá, a visitar la familia de mi esposo, orar por ellos, consolarlos por las pérdidas que han habido en la familia. Mi esposa perdió un tío, una tía, y darle ánimo al pastorado. Y un mensaje que Dios me dijo que le lleve a la iglesia, y al pueblo y al gobierno de Panamá. Y voy a buscar, si no consigo que los canales cristianos me los presten para eso, voy a buscar dinero para comprar, si tuviera que buscarlo, que no lo tengo, pero de alguna manera, voy a llevar el mensaje que Dios me mandó llevarle al pueblo, a la iglesia y al gobierno panameño. En 2 etapas. La parte negativa, las razones de la situación, de la causa que hay, de lo que está sucediendo y lo que Dios tiene. Aquellos que desean enviar una carta, decirnos que este programa les bendición, escríbanos Día de Clamor a Dios Inc. o Clamor a Dios P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y si quiere, aparte de su petición, no es obligatorio, enviar un cheque o giro postal a nombre de Día de Clamor a Dios Inc. o Clamor a Dios o Reverendo Jorge Rasky, usted lo hace. Si desea ATH móvil, /Clamor a Dios, /Clamor a Dios. En este momento no tenemos PayPal, vamos a ver hacer los arreglos en estos días para añadirle eso, pero más que nada la oración eficaz del justo puede mucho. Y ahora quiero empezar, esto va a ser por los próximos programas, está empezando hoy, el mensaje que hicimos hace 2 meses atrás que desapareció. Lo hicimos por Facebook, pero aquí lo voy a hacer más tranquilo, aunque me coja el tiempo que me tome. Este mensaje esta es la parte 1 del mensaje profético, lo que sucederá el mensaje profético 2021. A partir del año 2021, lo que proféticamente va a pasar en el mundo, en Puerto Rico, pero especialmente en los Estados Unidos de América. Quiero que ustedes oigan bien esto. Esta es la parte 1 del mensaje profético 2021, lo que acontecerá en el mundo, en Puerto Rico y especialmente en los Estados Unidos a partir de este año. Esto va a seguir por ir para abajo. Así que guárdelo, grábelo. Voy a ver si puedo escribir un pequeño escrito acerca de esto, porque esto me lo dio Dios así escrito. Primero me lo dio inspirado aquí, desapareció. Pero aquí vamos a empezar hoy. Esta es la parte 1. Ok, parte 1.
Dios me reveló que a partir de este año y los subsiguientes años vamos a empezar con los elementos negativos. Van a suceder una serie de cosas por la corrupción de los gobiernos, por la blasfemia de gobernantes. Tenemos el caso de Andrew Cuomo y de Blasey, alcalde y gobernador de Nueva York, blasfemando de que Dios no tiene nada que ver cuando empezaron a mejorar, y ahora el diablo se los está llevando. El gobernador Newsom de California mandando a callar a la gente que no cante en las iglesias, multándolo por cientos de miles de dólares, y ya el juicio de Dios comenzó ahí, de eso hablaremos. Lo que está pasando en el gobierno de Estados Unidos, que al tomar el gobierno de la nueva orden mundial, el gobierno ilegítimo, no escogido por Dios, sino que permitido por la negligencia del pueblo cristiano, por la apatía, por la apostasía, por una generación que ha dado sus espaldas a Dios y se ha olvidado que la nación de los Estados Unidos se levantó por la misericordia y la gracia de Dios, y una Europa que recibió el evangelio primero que nosotros, que ha dado sus espaldas a Dios y ha abierto sus puertas a las herejías más grandes del Islam. Y no quiero decir con esto que la mayoría, no, la mayoría de los islámicos están bajo el yihad radical, pero hay gente allí que ama a Dios, hay gente allí temerosa y moderada, pero esos no son los que controlan. En este proceso hablaremos también del plan que hay y los efectos que tienen decisiones como la última de acabar el filtro que puso Trump para que no entraran de ciertos países terroristas ciertas personas. No era xenofóbico, es que es la realidad. El desorden de las fronteras no puede permitirse. Y en un mundo como este de tanta amenaza hay que tener cuidado. Pero estos son los elementos. La apatía de la iglesia, la apostasía de muchos líderes cristianos, la corrupción política, la corrupción de Sodoma y Gomorra dentro de los partidos políticos y las figuras políticas, y la negligencia del pueblo en participar en una democracia, en saber que está en juego a través del voto, ya sea que se permita por negligencia o que se lo roben, que se gobierne un país ilegítimamente. El tiempo, decía mi pastor Monchito decía, el tiempo será el mejor testigo. Yo creo, como millones, más de 70, 80 millones, creemos que hubo fraude en estas elecciones. Y lo ha habido en otras. Algunos dirán que no. El tiempo dirá la verdad. Para mí, es mi criterio personal, este presidente, quizás él no se da ni cuenta de lo que hicieron, quizás él no está ni consciente porque son figuras que utilizan, pues es ilegítimo, pero está ahí y está ocupando el puesto, y mientras esté ahí, pues nosotros por esa razón oramos por el que está ocupando el puesto, aunque no le reconocemos su poder, no le reconocemos su legitimidad, pero es un alma y hay que orar para que lo haga bien. El mismo presidente Trump, en lo que yo puse en uno de las grabaciones que yo he puesto, le deseo lo mejor, indiscutiblemente, le deseo lo mejor, y yo digo que el diablo no se lo lleve, porque se lo lleva el diablo, se acaba de afectar la nación. Pero esto es cierto, y esto es bien profundo, hermano. Entonces, estas cosas vienen por esto. Cuando Dios se aleja de un pueblo, cuando un pueblo maldice a Israel, cuando un pueblo mata a los niños por nacer, cuando un pueblo, la iglesia se pierde su sabor, oye, y pierde su luz, entra en las tinieblas. Y esto es lo que el ángel de Persia, que gobernó a Irán, pues vino a intervenir con el ángel que venía con el mensaje, y en este momento, en el trono de la gobernación de Estados Unidos, se sienta una potestad demoníaca.
Quizás ese hombre no se da ni cuenta del mundo en que vive, pero hay que orar para que se convierta, hay que orar para que Dios lo ilumine, para que se arrepienta, para que y a medida que vayamos hablando, usted va a entender muchas cosas, que Dios confunda a los enemigos, que Dios haga algo, que pase algo. Y sobre todo en agradecimiento debemos seguir orando por la vida y la familia del presidente Trump, que honró la iglesia, que cometió errores. Mire, hermano, y los errores más descarados los cometió Bill Clinton y la mujer. Los Kennedy fueron una deshonra para los Estados Unidos, se robaron las elecciones. Así que todos los presidentes que han pasado en Estados Unidos, antes el que no tiene dinga, tiene mandinga. Uno de ellos, que se llamaba Lyndon Johnson, debiera haber sido preso porque nos metió en una guerra mintiéndonos que él traía la paz, y murieron miles, más de 50,000, 500,000 de nuestros jóvenes vinieron locos, enfermos, y ese murió tranquilo como honorable del Partido Demócrata. Y llámese republicano, llámese demócrata, ese tipo debiera haber estado preso. ¿Cuántos millones de vietnamitas murieron porque él le dio la gana de incrementar la guerra en Vietnam? Eso fue la verdad. Y vino Nixon, que era un cuáquero, y terminó con la guerra. Y terminó con el servicio militar obligatorio. Pues entonces estas cosas vienen, hermano. Cuando la muro de espiritualidad de Puerto Rico y del mundo y de Estados Unidos se pierde, se agrieta. Cuando la iglesia entra en la apostasía que dice 1 de Timoteo 4:1. En los posteros días muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrina, demonio y espíritu engañados. No solamente eso, cuando los hombres empiezan a poner su fe en los políticos, cuando empiezan a poner su fe en la política. Sí, la política es esencial, bien dirigida, y los políticos hay que utilizar y hay que ayudarlos, pero la solución final está en los valores espirituales, está en la presencia de Cristo, en que el temor, dice el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Entonces, yo quiero empezar con esto. Una de las cosas que Dios me reveló es, en especial en Estados Unidos, ya en el mundo entero está pasando esto, viene a partir de este año 2021, Dios me reveló escasez de comida, número 1. Número 2, caos económico después de una leve mejoría. Estos dos quiero tocar aquí. Caos económico. Porque nuestro Dios no puede ser el mamón, nuestro Dios no puede ser el dólar, no puede ser el quetzal, no puede ser el bolívar, no puede ser el euro, el oro, la plata. Tiene que ser Dios, nuestro Dios poderoso. Y ha dicho que viene una escasez de alimentos junto con un caos económico, que después de una breve mejoría, porque es que se lo quieren tomar la gloria para ellos. Y yo quiero que esto quede claro. Yo voy a hacer hasta copias de este programa para tenerlos guardados. Y usted cópielo, porque lo que yo grabé que no se pudo, ahora lo vamos a hacer mejor, más tranquilo. Estamos entrando en número 1, número 2, escasez de comida. Mire, hermano, esto es Estados Unidos, el granero del mundo. Esto que usted está viendo en su pantalla es el cumplimiento en el 2021, y a partir de este año viene escasez. Vengo diciéndole, no pánico, preparen pequeños almacenes en sus casas con cosas no perecibles, con agua. Prepárense. Esto es una isla. Una isla, si viene un terremoto y rompe los aeropuertos y los muelles, si hay una huelga de camioneros en Estados Unidos, aquí no va a entrar nada. Pero como los alcaldes, la mayoría, con excepción que tengo yo, el de Bayamón, Ramón Luis, los demás alcaldes no les ha importado, hay un impuesto al inventario, y por eso los comerciantes, la farmacia, los repuestos de automóviles, no, nadie puede tener un inventario en este país, porque un maldito político, hijo del diablo, entrenado en la corrupción, conjunto con algunos alcaldes, se inventó un impuesto al inventario. Quiere decir que si yo traigo este libro y no lo vendo, entonces se queda ahí, todos los meses me cobra un impuesto abusivo.
Y por eso no hay inventario, nada más que para 28 o 30 días de alimentos, de piezas de automóviles, de medicina. Este país, si se cerraran los aeropuertos, si se utilizaran los aeropuertos, los muelles, aquí no hay suficiente, imagínate, para sostenernos más de 30 días y quizás unos días más, pero se especula entre 28 y 30 días. Hermanos queridos del alma, esto es lo que vengo pidiéndole, que eliminen ese inventario, ese impuesto, que se dejen los alcaldes de la mendicidad y la avaricia de ese dinero. El pueblo va a padecer hambre. Usted dice aquí no. Mire ahí, ponga la foto de nuevo. En Estados Unidos, el granero del mundo, hay hambre. La gente haciendo fila para buscar comida. Eso que usted está viendo ahí. Y así dice Jehová, habrá escasez de comida, habrá caos económico después de una leve mejoría. Así dice el Señor. Y le doy gracias a Dios que desapareció el programa que hice, porque ahora lo voy a hacer más lento, lo voy a hacer con más delicadeza, con más explicación, tratando de pedirle, métanse la iglesia en oración y ayuno. Yo no le estoy inventando eso, ustedes lo acaban de ver ahí, en la ciudad de Estados Unidos, en New Jersey, 30,000 familias hicieron fila la semana pasada, que antes de yo grabar este programa, para buscar alimento. Ahora pasa de más de 30,000. En California, hermano, miles de personas están durmiendo en las calles porque han perdido sus carros. Y mire las filas de carros esperando alimentos. ¿Qué usted espera, hermano, para entender que Dios está airado con este mundo? Los muros de protección se han caído. Dios está como estuvo en el tiempo de Jonás, de Noé, y dijo, estoy harto, estoy arrepentido de toda la bendición que le he dado a esta gente. No le han agradecido. Los primeros mal agradecidos son las iglesias. Iglesias que lo único que piensan es en mantener el presupuesto. No le importa que el diablo se lleve la demás congregación. Si tienen allí un hijo del diablo politiquero lleno de demonios, lleno de odio, lleno de inmoralidad, lleno de suciedad, ay, no le importa después que saquen la plata. Pero esto está viniendo. Arabashenda, arabacata, arabasata, arabajanda, arabasata. Esto es para Dios, me lo digo. Oh, prepárese el pueblo, hermanos queridos. Mira lo que dice en Apocalipsis. Esto es claro, hermano. Dice esto. Miré aquí, mire, podemos leer, pero yo voy a leer un poquito. Dice, y cuando abrió el tercer sello, oía un tercer ser viviente, capítulo 6 de Apocalipsis, que decía, ven y mira y aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Verso 6, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Y en el verso 7, cuando él abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Y en el verso 8 dice, miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades, y le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada. Este versículo lo vamos a usar por varias cosas. Matar con espada, con hambre, con mortandad, eso es plagas, con mortandad y con las fieras de la tierra. Porque el verso 17 dice, y mire, esto es que esto está tremendo, hermano. Vamos a ver el verso 15 en adelante. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes. Mateo 24:8, principio de dolores esto, y decía, escuche esto, se escondieron en las cuevas, entre las peñas por los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre vosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y el verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Pero mire lo que dijo, con hambre. Y esto es lo que Dios me dijo, a partir de este año, mira, aquí tengo el calendario de Cristo viene.
año 21, 2021. Dice el Señor, escasez de comida, caos económico, después de una leve mejoría en Europa, óigalo bien, en Estados Unidos, en Puerto Rico, habrán naciones, oiga bien, habrán naciones que porque la iglesia ha creado fuertes muros elevados espirituales, se restaurarán y serán bendecidos en medio de esa crisis económicamente. Habrán algunas naciones que se salvarán de lo peor. Y Dios y por la fe y por los muros espirituales, la gracia de Dios se manifestará. ¿Estará Puerto Rico entre ellos? Lo que sí yo sé es que al que mucho se le da, mucho se le espera. Por eso Estados Unidos va a pasar por lo que pasa. El pueblo tuvo 4 años, la iglesia, donde fuera un pecador, lo que fuera, tuvieron oportunidad de ver los niños, salvarse millones de niños, ser abortados, la libertad religiosa defendida, la iglesia respaldada. Se sacaron la inmoralidad de Casablanca y se entró, y entró gente a adorar y a cantar. Se defendió a Israel. Hermanos queridos, pero la gente quiere el libertinaje. Y cuando Dios miró hacia la tierra en el tiempo de Noé, dijo que cuando vio el derramamiento de sangre y cuando vio la maldad y la corrupción, dijo, me aborrezco, me arrepiento de haber creado al hombre. Y en esta primera parte de este mensaje profético 2021 en adelante, los próximos años habrá escasez en muchas partes del mundo, incluyendo en Estados Unidos, ya comenzó, en Europa, en América Latina, ya comenzó, en Venezuela ya comenzó, en Haití todavía existe, y en otras partes que puedo ir nombrando poco a poco hay un caos económico. Mire esto, hermano, un caos económico, la gente volviéndose loca y sin trabajo. Esto es lo que nos espera. ¿Usted dice algo positivo? Bueno, sigue oyendo el mensaje, porque durante este mensaje le diré también la parte de la intervención positiva de Dios, pero tengo que decirle que esto es lo que va a venir. Dios me lo dio así, así lo escribí. Viene sobre el mundo. Esté atento a todos estos programas que se transmitirán aquí a través de la cadena del milagro, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la mañana, y que se retransmitirán también a través de Facebook en un momento que nosotros decidamos pasar esta serie completa por ahí también, que comienza hoy la parte 1. En el próximo programa seguiremos con la parte 2. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que este mensaje que hemos comenzado a elaborar en el día de hoy sea de bendición, sea de gloria, de sanidad, y que el pueblo se prepare y que sepa tu iglesia que tú no dejarás desamparado a tu pueblo. En el desierto, los zapatos, los calzados de tu pueblo de Israel no se desgastaron, ni su ropa. No le faltó agua ni alimento. Los que te son fieles no tienen que tener miedo, que tiemblen los corruptos, los inmorales, los que están en Sodoma y Gomorra, los que han dado su espalda en la apostasía a la verdad. Pero nosotros, los hijos de Dios, en el desierto tú nos cuidarás. Y los que son míos, tú has dicho, nadie nos arrebatará de tu mano. Shalom alabakanda, Señor, sana enfermo. Hay una manifestación milagrosa tuya a través de todo esto. Alabashalabakanda, alabakata, en nombre de Jesús. Nombre de Jesús, milagros, sanidad, consolación, urrabas. Se reconcilien aquellos que están apartados, que aquellos que nunca se han convertido salgan de sus tinieblas y sus errores y su apostasía y vuelvan a ti, oh Señor. Que el nombre, escribe sus nombres en el libro de la vida. Que en nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el próximo programa recordamos la parte 2 del mensaje profético 2021, lo que ha de ser a partir de este tiempo. No se lo pierda. Grábelo, guárdelo.
espárselo, llévelo por todos lados. Y métase a confiar en Dios y no tenga miedo. Porque los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano. Vamos a terminar alabando a Dios. Y hasta mañana, cuando estaremos con ustedes una vez más. Shalom. Es el Señor, y los montes temblarán, y el que ha de venir vendrá, su promesa cumplirá, y su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentados todos cantarán, y su gloria llenará este lugar. Los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentados todos cantarán. Al Cordero que venció, al Eterno, a mi Rey, al que ha sido y siempre será. Al que me ciñe de poder, al que tiene autoridad, al que su promesa cumplirá.